Muy buenos días. Dios les bendiga, queridos hermanos de la Iglesia Vida Nueva, allí en la fachada. Damos gracias a Dios que nos permite conectarnos a través de este medio y damos gracias también a los pastores, Pastor José Rubiel, Pastora Paola, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos dan de compartir acerca de la palabra de Dios, de algunas reflexiones bíblicas que pueden sernos útil para este día, para esta semana, para nuestro andar en precisamente la nueva vida que tenemos en Cristo. Así que gracias por la oportunidad. Esperamos que este es un buen tiempo para todos nosotros. Felicito a quienes están destinando este tiempo para conectarse. A veces estar en casa y estar en la reunión es más difícil porque hay más distracciones o porque se espera que hagamos más cosas, pero gracias a ustedes y felicitaciones por apartar este tiempo de congregarnos. Y bueno, si hay una cosa que nos ha dejado la pandemia, un recordatorio, es que la iglesia somos nosotros, no los templos ni los edificios. ¿Necesitamos edificios para reunirnos? Claro que sí. Necesitamos templos bonitos, con buenos instrumentos, con buena logística, donde la gente esté cómoda, donde la gente llegue a ese lugar destinado para aprender de la palabra de Dios, por supuesto. Sin embargo, en este tiempo más que siempre para nosotros ha sido claro que la iglesia somos nosotros, que el cuerpo de Cristo somos nosotros, estemos donde estemos. Y a través de esta conexión, de esta banda de internet, podemos conectarnos, congregarnos en el sentido más amplio de la palabra y adorar al Señor juntos y también aprender algo nuevo o recordar algo que su palabra nos ha dicho y que puede ser de bendición para nosotros. De nuevo, gracias por la invitación y vamos a la palabra. Ya entrados en materia, vamos a hablar de un antes y un después, particularmente en 3 mensajeros. Hay muchos más en la Biblia, pero en este ejemplo que traemos para compartir esta mañana, bueno, vamos a mencionar episodios de la vida de 3 hombres de Dios que están registrados en las Escrituras. El primero de ellos es Pedro, y mis queridos hermanos de la Iglesia Vida Nueva seguramente han escuchado muchísimo de Pedro, han hablado de Pedro y han compartido de enseñanzas acerca de Pedro. Así que es un personaje pues muy conocido y pues vamos a aprovecharnos de ello sabiendo que tenemos contexto para poder partir de la escena que tenemos enfrente, registrada en Mateo 26 en el versículo 69. Lo que viene sucediendo es que Jesús fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote y era en la noche, así que mientras los líderes están decidiendo qué hacer con Jesús, pues afuera los guardias y algunas personas han hecho una hoguera, iba a decir fogata y se me mezcló con hoguera y quedó foguera, una fogata, una hoguera para calentarse. Y bueno, Pedro también tenía frío y también quería estar un poco cerca a ver qué pasaba, entonces se mezcló entre ellos, pero leemos en el versículo 69. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: «Tú eras uno de los que estaban con Jesús, el Galileo». Quiero hacer un paréntesis y mencionar que los versículos que traigo para hoy son de la Nueva Traducción Viviente, que dicho sea de paso no es que es otra Biblia, sino que es una versión poniendo el mismo contenido en palabras un poco más de nuestro tiempo y tratando de dar otra forma de decirlo para que se entienda. Versículo 70, pero Pedro, y mire que lo hemos subrayado para ustedes, lo negó frente a todos. «No sé de qué hablas», le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: «Este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con juramento: «Ni siquiera conozco al hombre», dijo.
Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Y Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. Y es que, mis hermanos, nos damos cuenta en algún momento de nuestras vidas, temprano o tarde, que una cosa es ser seguidor de Jesús y otra cosa es tener la valentía que se requiere para hacerlo. Y antes de hacer un juicio apresurado, podemos imaginarnos la escena y saber que Pedro estaba en una situación compleja. Si no habían respetado a Jesús y lo habían arrestado, si no habían respetado a Jesús, que era el líder, que había hecho milagros y que no lo agarraron en público, no lo arrestaron en público por miedo del pueblo, y si finalmente lo resultaron privando de la libertad al líder, pues ¿qué le podían hacer a Pedro? Algo mucho peor, pensaba él, y seguramente así era. Pero vemos que la historia para Pedro no quedó ahí. En esta escena donde Jesús previamente le ha dicho, devolviéndonos un poquitico en el contexto, cuando Jesús dijo, me van a entregar en manos de pecadores, voy a perder la vida, Pedro le dijo, no, mira Jesús, estos seguidores tuyos pues son una parranda de cobardes, pero yo hasta mi vida daré por ti. Y me parece que hasta en tono de compasión Jesús le dijo, no Pedro, mira, no va a cantar el gallo hasta que tú me hayas negado 3 veces. Y el gallo canta sí o sí, así que es seguro que tú me vas a negar. Y me parece que con compasión Jesús lo diría porque posiblemente las intenciones de Pedro eran buenas, pero seguramente usted está de acuerdo conmigo. Hay momentos de nuestra vida cristiana en que las buenas intenciones no son suficientes. Y esto fue lo que Pedro descubrió de la peor manera en su propia vida. Ni su impulso, ni su buena intención, ni su arrojo, ni la determinación que creyó tener le alcanzaron. Negó que conocía a Jesús y maldijo y dice, mire, que en nuestros términos, que me parta un rayo si yo de verdad conozco a Jesús. Y en ese momento el gallo cantó y las palabras de Jesús vinieron a la mente de Pedro. Y pues ya recordamos que fue para Pedro un momento de su vida muy, muy bajo, muy deprimente. Pero como les dije hace un momento, su vida continuó, gracias a Dios. Y lo podemos ver un poco más adelante en la escena de capítulo 2 de Hechos, donde, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un poquito de contexto antes de leer. Habían personas en Jerusalén de unas 14 naciones que se habían reunido para celebrar la fiesta del Pentecostés, 50 días después de la cosecha. Y esto era pues importantísimo para el pueblo. Entonces, ese día Dios envió al Espíritu Santo y no lo hizo calladamente, escondido por allá en una cueva, lo hizo con todas las fanfarrias y luces alrededor para que la gente viniera a ver. Y entonces se aparecieron lenguas como de fuego y un gran sonido como si fuera un viento recio. Y cuando la gente se reunió para ver el escándalo, para ver qué pasaba, qué era esto escándalo, pues escucharon en sus propios idiomas que los discípulos, que los seguidores de Jesús estaban hablando acerca del mensaje de Dios y lo entendieron. Entonces estaban admirados, pero algunos de ellos dijeron, no, estos están borrachos, porque hay gente para quienes, a pesar de toda la evidencia que se le pueda ofrecer, que es científica, que es psicológica, que física en la salud, que anímica cuando una persona ha sido transformada por el Evangelio, que su vida ha cambiado sentido, ya ahora es una persona feliz, una persona con propósito. Bueno, hay personas para aquellos que todas esas evidencias no son suficientes porque simplemente no quieren creer. Entonces algunos dijeron, no, lo que pasa es que estos están borrachos. Entonces allí vemos a Pedro no escondiéndose y diciendo, yo no conozco a Jesús, no sé de qué me están hablando.
sino leemos en el versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Ese Pedro que hacía unos días, hacía unas semanas, había negado conocer a Jesús frente a todos, ahora frente a todos, pero levantando la voz, gritando y con seguridad de conocer las Escrituras, está explicando lo que sucede. Esto sí me parece que es un antes y un después de la obra del Espíritu Santo en el mensajero. Y el capítulo 2 sigue hablando de cómo Pedro les explica la profecía de Joel y cómo esa profecía se cumple en ese día y cómo esa promesa de Dios es para ellos que le están escuchando, pero también para los que están lejos, para todos los que Dios llame. Y llegamos al versículo 40 donde nos resume: entonces Pedro siguió predicando por largo rato. Y yo quiero llamar su atención a esto, porque en esa época y en esa cultura, la gente no se quedaba oyendo largo rato a menos que pensara que lo que estaba diciendo era cierto o era pertinente. Por eso vemos en varios episodios de la Biblia las enseñanzas, por ejemplo, cuando van a apedrear a Esteban, antes de apedrear a Esteban, cuando aquí en Hechos 2 o en otros momentos, las enseñanzas de Pablo, que empiezan desde Abraham, desde el Éxodo con Moisés, desde que lo sacó de Egipto, y empieza a hablar de toda la historia para que el oyente sepa, sabe de qué nos está hablando. Y se quedaron escuchándole largo rato. Entonces, seguramente en la mente de las personas, por obra del Espíritu Santo, la gente estaba siendo consciente que la enseñanza estaba siendo relevante. Y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron y a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Vemos esta mañana un antes y un después en la vida de Pedro, cuando el Espíritu Santo ha tomado el control de su vida. A veces decimos lleno del Espíritu Santo, pero es un modismo, es una forma de hablar. No es que el Espíritu Santo es un líquido que me llena o algo así. Es que el Espíritu Santo tomó control de la persona. No porque la persona no tenga la posibilidad de tener libre albedrío y control, no, sino porque la persona entrega su voluntad al Espíritu Santo. Entonces, lo primero que vemos esta mañana es que el Espíritu Santo y su obra en el mensajero, porque hoy estamos enfocados en los mensajeros, en usted y en mí, cuando damos a conocer la palabra de Dios, lo primero que vemos es que el Espíritu Santo nos da persuasión. Y la persuasión, dicho de una forma sencilla, es la capacidad para demostrar algo con convencimiento, de decir algo con convencimiento, estando seguros de lo que estamos diciendo. Y tenemos que reconocer que para que más de 3,000 personas reciban a Jesús, se bauticen y empiecen a seguir un camino de fe que va totalmente en contra de todo lo que han estado haciendo durante siglos sus antepasados, y que además les traería problemas con el gobierno romano. Bueno, esa persuasión no viene de un pescador. Ese convencimiento no viene de que Pedro en su barca cada rato repasaba la profecía de Joel hasta que se la aprendió bien y lo pudo decir ese día. No, es la palabra del Espíritu Santo en su mente y a través de su boca, diciendo a la gente lo que va a traer convicción de pecado y de necesidad por Cristo. Entonces, número 1, persuasión. Vamos a ver de otro mensajero, de otro personaje de la Biblia que también es conocido para nosotros y que muy compañero de Pedro también, y que caminó con Jesús y que experimentó de primera mano
sus milagros, pero también sus enseñanzas, porque después en los escritos de Juan, en el Evangelio, vemos mucho de lo que fue la enseñanza privada, personal de Jesús. Bueno, pero en el antes de la obra del Espíritu Santo en Juan, quiero citar solo uno de los casos mencionado brevemente hace un rato, y es cuando Jesús fue arrestado en el huerto del Getsemaní. Como mencioné, a Jesús no lo quisieron, los líderes religiosos no dijeron, agarrémoslo en pleno día, porque sabían que la gente le creía a Jesús, así que se podían meter en problema y los podrían apedrear. Entonces buscaron la artimaña de capturar a Jesús de noche y en lo oculto. Y gracias a Judas supieron dónde se reunía Jesús en el Getsemaní para hablar con sus discípulos y para orar, y allí llegaron. Leemos en el versículo 55. Llegó una multitud de soldados y de guardias del templo y de personas para arrestarlo. Entonces Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, miren que es subrayado en negrita, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y cuando dice todos los discípulos, también está incluido Juan. Y es que solamente agregar a la escena de la que ya hemos mencionado, es que pues si no habían respetado a Jesús y si la vida de Jesús estaba en peligro, la vida de todos sus seguidores estaba en peligro. Sin embargo, a diferencia de la multitud, un poco de la multitud y de los guardias del templo y de otras personas, ellos habían experimentado de primera mano que Jesús era el Mesías, como aquella escena cuando Jesús estaban yendo a a Gadara, y se levantó las olas, la tormenta, y ellos pescadores no se iban a asustar a los 5 segundos. Eso queda para uno que no se ha criado en tierras marítimas y cualquier movimiento del agua le asustaría. Ellos seguramente, cuando llegaron a la conclusión, vamos a morir, es porque la situación estaba realmente fea. Y que despertaron a Jesús sin esperanza, porque la respuesta de Jesús fue, ¿por qué no tienen fe? Y algunas interpretaciones han sido de ¿por qué ustedes no calmaron el viento y el agua? La interpretación que yo más veo por contexto es ¿por qué están convencidos de que van a morir si yo estoy aquí con ustedes? Lo despertaron sin esperanza, ya sabiendo solamente que no hay nada por hacer. Es que hay diferencia, mis hermanos, cuando nos acercamos a Jesús porque sabemos que tiene la solución, o cuando nos acercamos a Jesús solamente para darle el reporte de que todo está perdido. Y ellos se acercaron de esa forma. Todo está perdido, Jesús. Y Jesús calmó el agua, calmó el viento, y ellos reconocieron, de verdad, este es el Mesías. Y allí mismo le adoraron. Así que ellos tenían estas experiencias. Pero cuando llegó el momento del arresto, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, incluido Juan. Pero después, también después de la escena de Pentecostés y después de la predicación de Pedro, vemos a Juan ante el concilio. El concilio, ¿quiénes eran? Que en algunas versiones dice el Sanedrín. Era conformado por el sumo sacerdote, los líderes fariseos, los líderes saduceos y los ancianos del pueblo. Todo el Sanedrín tomaba las decisiones religiosas y sociales del pueblo. Entonces, ellos, el concilio, el Sanedrín, habían detenido a Pedro y a Juan y les estaban amenazando para que no siguieran hablando acerca de Jesús. Sin embargo, quedaban asombrados por la forma en que Pedro y Juan les respondían. Leemos en el versículo 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor. Mire, me gustó la palabra valor que utiliza la versión
Nueva Traducción Viviente, cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús, porque ellos notaron que qué raro como están hablando de bien si no tienen preparación en las Escrituras, porque las personas que se suponía que tenían conocimiento de la ley de Dios eran solamente ellos, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. Así que cuando ven estos pescadores de una zona llamada Galilea, que es una zona menospreciada en el país, bueno, les llama la atención la persuasión y el valor con el que hablan. Y no podían negar de que habían estado con Jesús. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que reconocían esa diferencia en estos personajes, pero reconocían también que habían estado con Jesús. Entonces, lo primero que vimos relacionado más con Pedro y luego en su predicación es la persuasión que el Espíritu Santo le permitió tener para hablar a la gente que lo escuchaba. Pero citando a Juan, uno de los que corrió, de los que huyó cuando arrestaron a Jesús, ahora lo vemos enfrentándose al Sanedrín. Bueno, necesitamos reconocer la valentía. Necesitamos darnos cuenta que parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos da valentía. Y como dije hace un momento, hay momentos de nuestra vida cristiana que nos damos cuenta que no tenemos ni la suficiente persuasión, pero también ni la suficiente valentía para ser seguidor de Jesús y para darle a conocer. Así que yo le invito en esta mañana, no tenga temor, mi hermano. No piense que si usted ora al Señor pidiéndole sabiduría y pidiéndole valor para hablar a alguien que usted debe hablar, para testificar a alguien, no piense que Dios le va a decir, no, pero usted sí que no, mucho flojo, mucho cobarde. No, porque parte de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es llenarnos del valor que no tenemos. De hecho, es un poco casi absurdo cuando fingimos para Dios ser personas autosuficientes, si en realidad en nuestra vida hay muchas veces que la cobardía no nos ha dejado obrar. Entonces, en su estudio, en su empresa, con sus amigos en la calle, con sus compañeros de trabajo, con su familia, tenga la confianza de que el Espíritu Santo le va a dar la valentía y la forma adecuada para poder comunicar el mensaje que usted necesita comunicar, el mensaje de Cristo. La persuasión que ya vimos, porque no es solo decir valentía y yo le digo a la gente sus verdades en la cara. No me estoy refiriendo a volvernos imprudentes. Me estoy refiriendo a que como tenemos la guía del Espíritu Santo en la persuasión, es decir, qué palabras usar y cómo hacerlo, también tenemos de parte del Espíritu Santo la valentía para atrevernos a hacerlo cuando es necesario y en los contextos que son necesarios. Espero que me estoy haciendo entender. Y bueno, siguiendo con los ejemplos, en el tercer mensajero que veremos esta mañana, el antes y el después, hablemos un momentico acerca de Saulo. Saulo lo vemos en Hechos 8, avalando y promoviendo la muerte del seguidor de Jesús, Esteban. Y agarrando ese impulso de que como la gente quedó enardecida y feliz de haber matado a Esteban, entonces se desató una persecución contra los cristianos, contra los seguidores de Cristo. Y Saulo, que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto al tratar de eliminar a los seguidores de Jesús, entonces dijo, bueno, si estamos haciendo esto bien en Jerusalén, pues vamos a ir también a otras sinagogas, a otros lugares donde hayan esta contaminación del camino de Jesús. Y leemos en el capítulo 9, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles
su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, con mayúsculas, refiriéndose al cristianismo que se encontraban ahí. Hemos resaltado en negrita para ustedes. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Un paréntesis aquí pequeño que siempre digo, hemos subrayado, hemos preparado, porque es con mi esposa, con Nara, que hemos preparado esta enseñanza pensando en tener algo para compartir. Así que reciban un saludo de parte de ella. Versículo 3. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Aquí se nota que el hombre estaba confundido. Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo en ese momento estaba convencido que estaba haciendo lo correcto, pero por más buenas intenciones que tenía, no era suficiente. Y seguimos leyendo en el capítulo 9 que había un seguidor de Jesús llamado Ananías, al que Jesús le mandó ir a orar por Saulo, y Ananías dijo: pero ni loco, si este hombre nos quiere matar. Y Dios le explica: mira, he escogido a este hombre para que lleve mi luz a las naciones. El versículo 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo y puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, mire, no Saulo, o no usted Saulo, o señor Saulo, o estimado enemigo Saulo, sino hermano Saulo. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y ¿qué cosa? Y seas lleno del Espíritu Santo. Y ahora hubo un después en la vida de Saulo, quien cambió su nombre a Pablo, que lo conocemos como el apóstol Pablo, y lo encontramos años después en su segundo viaje misionero, en el capítulo 16 de Hechos. Y solamente, pues hay mucho que citar, tanto de Pedro como de Juan como de Pablo, pero solamente hemos traído 3 escenas específicas de cada uno en antes y después de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. De Pablo queremos citar lo que sucedía en Hechos 16, cuando ellos estaban haciendo la obra, llevando la palabra, pero también siendo guiados por el Señor. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque, negrita, el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Saltamos al versículo 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Qué interesante, mis hermanos. Qué bonito ver que incluso haciendo la obra, incluso haciendo lo correcto, no estando haciendo pecados, sino haciendo lo que debemos hacer, llevar el mensaje, necesitamos estar alerta para asegurarnos que estamos haciendo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y por esa visión, por ese sueño, por esa visión del hombre de Macedonia, el Evangelio, y por la obediencia de Pablo y sus compañeros, el Evangelio entró a Europa que con el tiempo se convirtió en un gran propagador del cristianismo. Así que lo tercero que vemos, y que puede sonar muy básico, pero que no deja de ser cierto, es que el Espíritu Santo nos da dirección. El Espíritu Santo guía nuestras vidas. Personalmente pienso que no porque Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, entonces yo tengo que salir corriendo ciegamente a hacer la obra. No, yo necesito saber qué Dios espera de mí. Y usted, mi querido hermano, mi querida hermana, necesita en su comunión con Dios preguntarle al Señor: ¿qué necesitas tú que yo haga en este día, en esta semana, en este mes, en este tiempo? Porque tenemos muchas personas con buenas intenciones, pero
equivocadamente queriendo llevar a cabo el ministerio de otros. Queremos cantar como este, o queremos predicar como aquel, o queremos vivir en tal lugar, o queremos hacer la labor que está haciendo tal persona. Y en esa zozobra nos perdemos de lo que Dios tiene exclusivamente para nosotros, diciendo: Dani, necesito que haga esto en este lugar, en este tiempo. Y yo le doy mi palabra, mi hermano, para cada uno de nosotros el Señor tiene algo que nos ha puesto exclusivamente. Y es importante que podamos traer esto a nuestras mentes. Entonces, a manera de resumen y finalizando esta enseñanza, hablando de la obra del Espíritu Santo en el mensajero, en nosotros, en usted y en mí, bueno, vemos que el Espíritu Santo nos da persuasión, nos ayuda a tener convicción, pero también nos da valentía, nos ayuda a tener el valor de compartir donde debemos compartir, de la forma en que debemos hacerlo. Y tercero, nos da dirección, nos dirige, nos da instrucción. Y yo pienso, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, esta es una combinación poderosa. Esta es una combinación que si dejamos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas de esta manera, pues vamos a la fija cada día en nosotros. Muy bien, entonces, ¿qué le parece si oramos juntos y precisamente hablamos al Señor acerca de esto que estamos refrescando en nuestra mente esta mañana? Padre, gracias te damos porque tenemos tu palabra en nuestro idioma y la podemos apreciar y la podemos leer, entender, traer a nuestra mente, reflexionar alrededor de ella y disfrutarla, Señor. Gracias por los ejemplos de personas como Pedro, Juan y Pablo, Señor, que vemos sus desaciertos en la Biblia, pero también vemos cómo tu obra en ellos les transformó a ser personas radicalmente diferentes. Esa misma ayuda, ese mismo auxilio lo pedimos para nosotros esta mañana. Danos la convicción, el denuedo, la persuasión que necesitamos, Señor. A veces nos quedamos sin palabras, nos quedamos con temor de expresar, no tenemos, Señor, los suficientes argumentos para compartir lo que tú has hecho en nuestras vidas, y te pedimos, Señor, ayúdanos, que la gente que nos escucha pueda reconocer que eres tú hablando a través de nosotros. También, Señor, danos la valentía, el valor. Quita de nuestras vidas el temor, Señor, que muchas veces tenemos de compartir tu palabra. Ayúdanos con la persuasión que nos has dado a tener prudencia y a tener sabiduría, pero que no confundamos la prudencia con cobardía, Señor. Ayúdanos a tener el valor para ser personas en las que tú puedes confiar un mensaje, porque sabes que lo llevaremos, que lo entregaremos. Ayúdanos a vivir el mensaje, Señor, que nuestra forma de vivir la nueva vida, Señor, la vida nueva que nos has dado y que da nombre a la congregación, que es nuestra forma de vivir, Señor, respalde el mensaje que llevamos. Y también, Espíritu Santo, por favor, dirígenos, Señor. Nuestra sabiduría humana es tan limitada, tan vana, tan pequeña, Señor. Nuestra sabiduría humana no nos alcanza, Señor, y te pedimos que seas tú tomando la dirección, el control de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, que todo nuestro ser sea dirigido por ti. Sabemos que tenemos autonomía y sabemos que las decisiones las tomamos nosotros, pero que seamos influenciados por el cristianismo, por tu evangelio, para tomar las decisiones cada día. Que la gente que no te conoce pueda saber que nosotros te amamos y que les amamos a ellos. Y que el Espíritu Santo que ha obrado en tantas personas, no solo en la Biblia, sino en nuestro tiempo, también puede obrar y transformar sus vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando y transformando nuestras vidas, y que podamos llevar este mensaje de esperanza a quienes no lo tienen. En Cristo Jesús. También oro por las personas que están entregando su vida a ti, Jesús. Que puedan encontrar la plenitud, el significado, el sentido de la vida.
Le invito, querido amigo, querida amiga, que usted pueda decir estas palabras desde su corazón conmigo. Señor Jesús, entrego mi vida a ti. No quiero vivir más por mi cuenta. No quiero tener un criterio propio de lo que es bueno y de lo que es malo, sino quiero que sea tu palabra la que me dirija en qué es correcto y qué no lo es. Que yo sea reconocido como de tu familia, que sea reconocido como comprado por tu sangre. Acepto tu sacrificio, Jesús, que ha pagado por mis pecados, y acepto tu señorío en mi vida. Tú eres el dueño de mi vida y te pido que me ayudes a vivir en coherencia con esto. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el tiempo vuela y ha sido muy bonito poder compartir esta mañana. De nuevo, gracias, pastores, por la oportunidad. A todos nuestros amigos, nuestros hermanos, pues es una alegría poderles saludar por este medio y esperamos que en un futuro no muy lejano lo podamos hacer personalmente. Bendiciones a todos.